Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto de estar nuevamente juntos para acercarnos a la palabra del Señor y ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, orientarnos, dirigirnos, enseñarnos, qué es lo que usted y yo necesitamos cada día. Estamos avanzando con el texto del libro de Apocalipsis y hoy el pasaje está en Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7. Repito, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así el libro de Apocalipsis: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a hablar en el día de hoy sobre el Evangelio eterno. La palabra del Señor nos enseña claramente en los textos del Nuevo Testamento especialmente, de que el Evangelio es la buena noticia, las buenas noticias que nuestro Señor Jesús ha venido a este mundo para traernos salvación, perdón, paz para nuestras vidas. Al mismo tiempo, esta expresión o esta palabra o voz evangelio se traduce como el buen mensaje, el buen mensaje. En este sentido, es el Señor Jesús quien trae el buen mensaje para todas las personas, no solamente para los que tienen la posición jerárquica alta o los nobles, los adinerados, sino para todos. Específicamente el Evangelio de Mateo y Lucas habla de los pobres espiritualmente y también de los pobres en espíritu. Y en ese sentido abarca a todas las personas la buena noticia o el buen mensaje. También el mensaje del Evangelio es el que trae salvación a todo pecador, a todo aquel que está perdido, que está lejos de Dios, por muy perdido que esté, metido en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad. El Evangelio de Cristo lo salva, lo transforma, lo restaura y le da esperanza en el Señor. Nunca debemos perder la esperanza y la fe en el Señor, porque Dios puede cambiar e intervenir en aquellas situaciones más extrañas, raras, difíciles y humanas que nosotros los seres humanos provocamos. Y es el Señor quien puede intervenir con el Evangelio. Ahora, en el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 14, los versículos 6 al 7, aparecen dos alcances respecto del Evangelio. El primero, su propósito. El versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El propósito del Evangelio, que se dice acá que es eterno, realmente se sustenta en el Dios eterno, el Dios todopoderoso que no tiene principios, que no tiene existencia a través de las cosas creadas y que nunca dejará de ser. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay otros pasajes que el apóstol Pablo habla de que Cristo es el Rey de los siglos, de todas las edades. Y en ese sentido, el Evangelio está fusionado, ligado a la persona de Jesús. Por lo tanto, si el Dios eterno es eterno, valga la redundancia, también lo es el Evangelio. Eso significa que el mensaje del Evangelio
tiene como principal protagonista a nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo el Evangelio es el fundamento de la fe cristiana. Por un lado, la base, el sustento, la raíz por la cual se sustenta, se afirma y se solidifica el Evangelio es porque tiene como base al Dios Todopoderoso, que es el Señor Jesucristo. Por otro lado, la actitud, la acción que exige el Evangelio es la proclamación de que Jesucristo vino a este mundo a salvar a la humanidad del pecado y de la muerte o de la separación del hombre por toda la eternidad. Ese es el mensaje central del Evangelio. El Evangelio no es como para que buscar y hacer personas buenas, moralistas, gente que tenga una buena condición económica, social y cultural, sino que el Evangelio viene a redimir, a rescatar, como dice Lucas en el Evangelio de su obra que él escribe. Lucas 19:10 dice que Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Toda la humanidad está perdida. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno. Todos nos hemos descarriado, alejado del Señor y necesitamos redención, necesitamos salvación y perdón. ¿Y quién es la persona que vino a este mundo a salvarnos y a rescatarnos? Es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. El que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día y el que ascendió a los cielos y que pronto vendrá a buscar a su iglesia, se llama Jesucristo, a no confundirse, se llama Jesucristo el Señor. Él tiene vida eterna y su gracia ha sido derramada, su favor constantemente para todas las personas. Ahora, cuando dice que es el Evangelio para predicarlo, esta palabrita predicar en el texto griego es la palabra kerizo o el querigma, la proclamación a viva voz. Es como la persona en la feria que vende un producto, ya sea los melones, los tomates o cosas por el estilo de la fruta y la verdura. A viva voz él proclama que sus productos son lo mejor que hay para que la gente pueda degustarlo y comerlo y nutrirse. En este caso, el Evangelio es para proclamarlo a viva voz en todo lugar, de modo que las personas puedan oír y recibir el Evangelio y ser salvados y libres en Cristo Jesús. Se menciona también que el Evangelio es para todos los seres humanos, todos los moradores de la tierra, naciones, lenguas o culturas. Esto es muy interesante porque el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo, es el Espíritu Santo quien va penetrando y moviéndose en diferentes lugares, donde la iglesia del Señor va moviéndose geográficamente y espiritualmente para que las personas de ese lugar, de esa cultura, puedan oír el Evangelio y obtener la salvación en Cristo Jesús. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: predicad el Evangelio a toda criatura. Esa fue la orden del Señor. Predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mis queridos amigos, la mejor noticia que un hombre puede recibir, el mejor mensaje que alguien puede recibir en su corazón, es el Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que está en el Evangelio de Cristo es la salvación, es su salvación. No hay salvación en la iglesia, en las tradiciones, en los mandamientos de los hombres, en las riquezas terrenales. La única salvación que usted necesita se encuentra en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que enseña la palabra. Llegará el día en que el Evangelio
se extenderá por todos los lugares, los dialectos, los idiomas, para que las personas tengan la oportunidad de creer en Jesús para su salvación. En segundo lugar, el alcance del Evangelio está en su contenido. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El propósito del Evangelio, si bien es cierto, es la salvación, la redención, el perdón de los pecados y ser adoptado como un hijo de Dios. Ahora, dentro del corazón de ese espíritu que ha sido circuncidado espiritualmente hablando, tiene que ir cambiando, siendo transformado para aprender al temor de Dios. En los primeros pasajes de Éxodo, y también aparece en Deuteronomio, Dios insiste a través del profeta Moisés que le hable al pueblo, le instruya, le enseñe los mandamientos, las ordenanzas del Dios Todopoderoso, y le dice para que aprendas a temer a Dios. El temor a Dios tiene que ver con una actitud de ser reverente al Señor, con respeto al Señor, en ser o estar siempre atento a su palabra y ser obediente al Señor, es recibir su amor y amarlo a Él por lo que Él es, no por lo que hace, en el sentido que a veces nos acercamos al Señor para pedirle tantas cosas, y está bien en un sentido, pero tenemos que amar a Dios por lo que Él es y no por lo que hace. Entonces, cuando hablamos de temer a Dios, el Evangelio en un sentido nos enseña y nos instruye a ser personas reverentes al Señor y tener clara convicción y conciencia de que el Señor está ahí siempre viéndonos, mirándonos, para que de esa forma podamos ser transformados, ser cambiados, y nuestra mente, corazón y espíritu puedan ahora aprender del Señor a cómo vivir la vida cristiana. Eso es lo que el Señor desea. Por otro lado, el texto dice que hay que darle la gloria al Señor por su grandeza, por su amor y su santidad. Muchas veces nosotros decimos que Dios es fiel, y a veces esta expresión está bien dicha con respecto a que Dios cada día cumple y nos bendice y nos sustenta y nos cuida. Pero también Dios es santo y no admite de nosotros pecados, porque su santidad es única y es excepcional. Lo que Dios desea en el fondo es que vivamos una vida de integridad, de separarnos de aquellas cosas que contaminan nuestros ojos, nuestras manos, nuestros labios, nuestros oídos, porque la santidad significa mantenernos siempre limpios delante del Señor. Y la palabra del Señor enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, tenemos que proclamar la gloria del Señor, la santidad, la grandeza del Señor y su amor siempre en todas direcciones. Además, se menciona acá que el juicio ha llegado. En Hebreos, vamos a ver en Hebreos, epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si bien es cierto, en diferentes instancias del aprendizaje humano, tenemos que dar informes, redactar informes. Hay mecanismos pedagógicos que miden evaluaciones de diferentes características y exigencias. Y a diario se podría decir que estamos sujetos a evaluaciones. Pero llegará el día
en que el Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, vamos a estar delante de Él y tendremos que dar cuenta. Eso es realmente un acto único y excepcional del Dios Todopoderoso. Entonces, si hemos creído en el Señor, si lo hemos aceptado como el Señor, tenemos que aprender a vivir con prudencia, con discreción, con santidad, con verdad, en todo momento. El libro de los Hechos, de la narrativa histórica del libro de los Hechos, el escritor, en este caso Lucas, habla ahí en Hechos 17, versículos 30 y 31, y dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese, manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque para que aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese que fue levantado de los muertos se llama Jesucristo el Señor. Entonces, el libro de Apocalipsis revela que toda la humanidad será juzgada. Y ahí tendremos que dar cuenta de lo que hicimos, por qué lo hicimos, cuáles fueron nuestras motivaciones, cuáles fueron nuestras intenciones. Porque delante del Señor está todo descubierto. Podemos engañar a los hombres, a las mujeres, se pueden engañar a personas, pero a Dios nunca se le puede engañar. Entonces, si el texto dice que el juicio ha llegado, es porque tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, muy temerosos de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en los comentarios que a veces se hacen a espaldas de las personas. Hay personas que hablan mal del pastor, hablan mal de sus jefes, hablan mal de sus padres, y de todas las personas son irreverentes. Dios nos ayude, porque de este juicio ninguno se va a escapar. Al mismo tiempo, el pasaje, volviendo a Apocalipsis, capítulo 14, dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La palabra adoración es un vocablo griego que es proskuneo. Y proskuneo tiene que ver con dos palabritas griegas. La primera, la preposición pros, que significa junto a o al lado de. Y cuneo significa besar, inclinarse para besar. La palabra del Señor enseña claramente que al único que hay que adorar, que hay que honrar, que hay que exaltar, es solamente a Dios. El apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas, y él enseña esta verdad tan importante. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios la gloria, solo al Señor la alabanza, solo al Señor la honra, porque Él es el único y no hay más. No podemos honrar, rendir culto, servicio a las criaturas, a objetos inanimados, sino que solo a Dios la gloria, solo a Dios la veneración, solo al Señor la alabanza. De esa manera, uno va aprendiendo correctamente el cómo es la vida cristiana. Ahora, el Evangelio son las buenas noticias de Cristo Jesús. Este Evangelio es eterno, hay que proclamarlo, y la orden del Señor es que este Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hay que creer en el Evangelio, hay que creer en Cristo, hay que aferrarse al Señor con todas nuestras fuerzas, porque cada día estamos viviendo tiempos peligrosos
donde las personas ya no quieren oír. Sin embargo, la orden sigue vigente. Predica el Evangelio, habla del Evangelio. Oremos para que el Evangelio siga extendiéndose y que el Señor levante evangelistas llenos del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio a toda criatura. Esa es la orden del Señor Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos como siempre creyendo en ti, Señor, honrándote a ti, adorándote a ti, Señor, y comprometiéndonos con tu Evangelio para proclamarlo, para enseñarlo, y que llegará el día en que llegará toda la humanidad, porque eso es lo que te estableció en tu palabra. Bendícenos, Padre, y llénanos de tu Espíritu para predicar tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.